Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy sin duda la noticia del día es el precio histórico que alcanzó el dólar en Colombia. La divisa finalmente cerró en 4.762 pesos, lo que genera incertidumbre y, claro, preocupación en los mercados, en los importadores y en aquellos que necesitan comprar dólares para viajar, para invertir o para realizar otras actividades comerciales. También hacen parte de este panorama económico las voces de expertos que le piden al gobierno del presidente Gustavo Petro prudencia en el manejo de Ecopetrol y de las políticas de exploración, pues al no iniciar nuevos proyectos de búsqueda de petróleo y gas, Colombia estaría arriesgando su autosuficiencia energética y de paso afectaría su principal entrada de ingresos o divisas. A esto se suma la polémica que ha generado el proyecto de reforma tributaria del gobierno con el que busca recaudar cerca de 22 billones de pesos. En el Congreso comienzan a vislumbrarse fisuras en la coalición del gobierno, pues el Partido Liberal no estaría dispuesto a apoyar esta iniciativa en su totalidad, pues tiene reparos en algunos de los artículos. De estos y otros temas que afecta el bolsillo de millones de colombianos y al sector productivo, queremos hablar con Salomón Kalmanovich, excodirector del Banco de la República y una de las voces más respetadas de nuestro país en materia económica. Doctor Kalmanovich, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por invitarme. Doctor Salomón, ¿cómo ve el manejo que le está dando el nuevo gobierno a la economía en estos primeros meses de gobierno? Pues me parece que el ministro de Hacienda da un parte de tranquilidad a los mercados. Sin embargo, pues otros funcionarios de la administración Petro que tienen, pues que son bastante vocales y hablan duro, han estado hablando sobre marchitar a Ecopetrol o impedir que haya nuevos proyectos de exploración, que se suspende el fracking. Entonces, todos estos han sido anuncios que han golpeado, primero que todo, la acción de Ecopetrol, que bajó de 3.300 pesos a 2.200 en unas pocas horas en la última jornada del viernes pasado. Eh, entonces, la situación es de bastante incertidumbre y bueno, pues hoy el dólar se encareció fuertemente, también pues resultado de esta situación de incertidumbre y de que pues no se sabe verdaderamente qué es lo que va a hacer el gobierno frente a Ecopetrol. Eh, pues eso me parece a mí es como el mayor problema que enfrenta pues la economía, porque es un problema que si el petróleo representa el 60% de los ingresos externos del país y va a ser, digamos, desincentivados, vamos a tener problemas de balanza de pagos, de mayor devaluación, digamos la devaluación fuerte del peso se debió a este temor que tiene el mercado. Y bueno, esto pues no pinta bien y digamos el adulto en el salón, que es José Antonio Campo, pues no parece haberse impuesto de manera rotunda sobre el resto de figuras que son pues muy ambientalistas, muy radicales y que sin embargo pues no entienden muy bien de que pueden estar estrangulando el, la gansa que pone los huevos de oro. Doctor Kamanovich, para muchos expertos ese es un sabor como agridulce de lo que está sucediendo actualmente con la economía de nuestro país. Pero ¿qué le parece si desglosamos cada uno de los factores que actualmente levantan o despiertan estas alertas para los productores, pero también para el bolsillo de los colombianos? Por ejemplo, iniciemos con el dólar. Hoy el dólar llegó a sus máximos históricos. Estamos por encima del promedio mundial. ¿Por qué no para de subir esta divisa? ¿Qué es lo que está pasando? Pues si el mercado, pues los agentes del mercado piensan de que no, pues de que eh, el, el- el primer elemento de exportación de Colombia, que es el petróleo, va a ser frenado, entonces eso también va a
cambiar la percepción sobre el futuro de los ingresos externos que va a tener el país, y eso golpea al peso colombiano, lo debilita porque van a haber menos dólares y eso significa que una mayor devaluación del peso colombiano. Doctor Kalmanovich, los expertos hablan de un nerviosismo del mercado. ¿A qué le podemos atribuir este nerviosismo? Uno de esos factores puede ser la reforma tributaria que aún no ha pues, surtido su trámite en su totalidad y aún existe incertidumbre. Bueno, la reforma tributaria pues ya tiene bastantes enemigos. Pues hoy estuve mirando lo que dijo el expresidente César Gaviria de que no se pueden recaudar 22 billones de pesos, sino solamente 10 billones, o sea, menos de la mitad de lo que está pretendiendo el gobierno. Y primero eran 25 billones y el ministro Campo dijo no, que eran 22. Sin embargo, 22 es una cifra muy fuerte y ya tiene pues la oposición de una parte de la bancada de gobierno que era el Partido Liberal, que parece que se define como opositor del gobierno. Eh, Falta ver pues si es capaz de lograr una mayoría sin cambio radical y pues que le hace oposición, y Centro Democrático que le hace oposición, y ahora también el Partido Liberal. A mí me parece que pues no he medido exactamente las fuerzas en el Congreso, pero eso no luce bien para el gobierno y para que pueda aprobar la reforma tal como la planteó el ministro Campos ya en su última intervención, que la morigeró un poco, la bajó un poco pues lo ambicioso que era al principio. Fíjese usted, generalmente una reforma tributaria en Colombia recauda 1 punto del PIB. Eso es, y está tratada de recaudar 2 puntos del PIB, o sea, 20 billones en vez de 10 billones de pesos. Doctor Salomón, los mensajes también del presidente de la República han generado preocupación, incertidumbre. En días pasados, recordemos, se habló de una posible intervención del dólar por parte del gobierno y esto pues ha aumentado esta preocupación, pero a esto también se le puede sumar las críticas del presidente al Banco de la República por el aumento de las alzas de las tasas de interés. Pues sí, pues Petro no respeta la independencia de los poderes, que es uno de los temas fundamentales y que le presta estabilidad a las expectativas de los agentes. O sea, si está amenazando con intervenir sobre las decisiones del Banco de la República, poniéndole presión encima, entonces eso ya causa cierta incertidumbre dentro de los agentes que tienen que ver con la moneda y con todas las inversiones el flujo de inversiones que llega al país. Entonces me parece problemático este tipo de anuncios, eh, pues el presidente debiera dejarle esos temas al ministro de Hacienda. Es un señor muy responsable y que tiene gran credibilidad dentro del país y también internacionalmente. Él no debiera meterse en estos temas. O sea, causa ruido, causa molestias, causa incertidumbre y causa una devaluación del peso ahí mismo, pues que lo castiga el mercado por su incontinencia. Entonces, para usted, doctor Salomón, debería ser un poco más responsable a la hora de trinar o afirmar cosas de manera pública, porque prácticamente, y muchos sectores lo han dicho, la inversión extranjera está en riesgo, hay preocupación, incertidumbre, zozobra, no se sabe qué pueda pasar en los próximos meses, no se sabe tampoco qué va a pasar finalmente con el futuro de la reforma tributaria. Entonces, en este caso, y pues de pronto organizando las ideas para llegar a una primera conclusión, es que el presidente en estos casos debería ser un poco más prudente. ¿Le entiendo eso? Sí, no debiera trinar sobre los temas económicos, dejarle ese tema al ministro de Hacienda, que lo sabe manejar muy bien y que daría la tranquilidad que él le quita a los mercados cuando él empieza a trinar. Entonces, sí, me parece que sería muy buen consejo, que ojalá acepte de que deje de meterse
en el tema económico y dejarle a su ministro de Hacienda el monopolio sobre ese tema y él no se meta. Es un problema pues que tienen los presidentes que estudiaron economía. Entonces pues, se creen que pueden opinar y de manera docta sobre los temas y no es el caso. Doctor Salomón, otro de los factores que ha generado de pronto esa preocupación, incertidumbre de productores, pero también de los colombianos, es con el tema de no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas ante el complejo panorama que se ve en la economía del país y del planeta. Pues sí, tenemos una ministra ambientalista radical y su viceministra que emiten trinos que ponen, pues, que produce mucha preocupación entre los inversionistas al interior de la empresa estatal Ecopetrol, también porque fíjese que cómo se desvalorizó la acción de Ecopetrol cuando se empezaron a hacer estos anuncios y a meterle ruido a las decisiones que debe tomar Ecopetrol para continuar con sus proyectos que ya tienen unas inversiones cuantiosas a bordo, pues está el fracking y ellos son enemigos del fracking. Está la búsqueda de gas en el Caribe colombiano, ellos están opuestos a esos también. Entonces no se sabe claramente si Ecopetrol va a poder continuar con sus grandes proyectos para poder ampliar su producción digamos, tener un margen de exportación que también contribuya pues a que la balanza de pagos de Colombia esté más equilibrada. O sea, la- lo que está pasando con el dólar es reflejo de esa, digamos, incertidumbre que hay sobre si Ecopetrol va a seguir produciendo suficiente petróleo para tener las divisas que mantienen pues la tasa de cambio en equilibrio. Entonces también me parece muy equivocado de parte de estos ambientalistas radicales y del propio Petro que no ejerce, digamos, una disciplina sobre todos sus equipos ministeriales para que sean una sola voz y den una sola visión unificada de lo que necesita y requiere el país y lo hagan de manera responsable. Incluso, doctor Salomón, en algún momento se llegó a decir que íbamos a importar el gas de otros países y estos combustibles y posteriormente el gobierno salió a rectificar esta información porque también generó en ese entonces preocupación. Sí, pues ese fue una persona que no sabe del negocio. Dice, no, pues dejamos de producirlo y lo importamos de Venezuela. Eso no es así tan fácil. Pues habría que construir el gasoducto primero que todo y eso es costoso. Eh, no sé, no tienen como visión, no tienen experiencia. Pues yo les recomendaría silencio hasta que no estén bien dateadas de las consecuencias que pueda tener pues cualquier declaración que ellas hagan. Doctor Salomón, otro de los anuncios que ha dado el presidente Gustavo Petro públicamente fue el de que Colombia podría entrar en recesión el año entrante. ¿Cómo se puede interpretar esto y qué efecto puede generar esto? Pues digamos, el presidente no debe ser el profeta del desastre, al contrario, el presidente debe dar mensajes optimistas de que la economía va a estar muy bien, aunque sea mentira. Y me parece pues desafortunado que el presidente Petro dé estas señales, pues él puede que en ese momento estuviera deprimido y dice, no, esto ya se fue para el carajo. Y bueno, no debiera manifestar este tipo de visiones, digamos, sobre el futuro del país, que tampoco es tan negro. O sea, el año entrante posiblemente la economía crezca más del 2%. Eso en el contexto latinoamericano es bastante bueno.
eh, pero debe seguirse, digamos, alimentando los recursos naturales que nos ha brindado la naturaleza de manera tan generosa digamos, explotarlos a favor del desarrollo económico. Doctor Salomón, ya hablamos del impacto del precio del dólar, sus consecuencias, también hablamos ya de la exploración minero-energética en nuestro país, estábamos hablando del tema de la recesión que anunció el presidente Gustavo Petro que se vendría para nuestro país el próximo año, y ahora hablemos de la compra de 3 millones de hectáreas de tierras. Esto para algunos expertos podría aumentar el endeudamiento de nuestro país, generando también algunos impactos económicos. ¿Qué podemos decir en esta materia? Pues primero que todo me parece muy difícil comprar 3 millones de hectáreas eh, en un periodo corto. O sea, 3 millones de hectáreas se podrían comprar en unos 3 o 4 años. Entonces, hacer el anuncio es contraproducente. O sea, podría decir en el primer año vamos a comprar 300.000 hectáreas y como vayamos, entonces, si tenemos los fondos suficientes, si tenemos el financiamiento, seguimos. Pero salió el ministro Campo a decir, no, eso no se puede hacer. No podemos emitir deuda, ya estamos al tope del endeudamiento que nos permite la regla fiscal. No podemos endeudarnos adicionalmente para comprar tierras. Entonces el ministro de Hacienda tuvo que darle el tate quieto a, a su presidente para que no siguiera dando este tipo de declaraciones sobre que va a ser una compra de tierras que vale 60 billones de pesos. O sea, esos son 6 puntos del Producto Interno Bruto. Eso no se puede hacer. Eso pues se podría hacer en 10, 20 años, pero ni siquiera en su periodo presidencial. Entonces, digamos, no tiene como una conciencia de las proporciones o las implicaciones que tienen las propuestas que está haciendo. Doctor Kamanovich, usted hace mención a dos cosas que me llaman mucho la atención. Dice que el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, corrige y él mismo le ha puesto tate quieto a su presidente, a su jefe, en este caso Gustavo Petro, frente a los anuncios que él ha dado en las últimas horas. ¿Usted cómo ve eso? Que el presidente afirme, manifieste ciertas cosas, pero sale su ministro de Hacienda a decir, oiga, de esta manera no lo podemos hacer. ¿Qué está pasando ahí? Pues yo no entiendo. Y esperaría que José Antonio Campo no se aburra de estar, digamos, tratando de apagar los incendios que provocan las declaraciones del presidente. Yo quiero verlo ahí, que se quede. Él dijo que se iba a quedar un año porque él tiene una posición en la Universidad de Colombia y si se demora más de un año pierde esa posición. Entonces, él se supone que esté por un año acá, pero si siguen las cosas como van, de pronto él se va antes. Y a mí me parece eso peligrosísimo. Y espero que no suceda, pues yo cruzo los dedos para que eso no suceda. Doctor Salomón, ahora otro de los temas que ha seguido preocupando y sobre todo tocando el bolsillo de los colombianos es la inflación que ya llegó a 2 dígitos, siguen creciendo los créditos, la canasta familiar, el poder adquisitivo de la gente cada vez es menor y pues bueno, en los próximos días o incluso en un par de meses ya empieza la puja nuevamente por el incremento del salario mínimo en Colombia. Es algo y es un fenómeno que realmente preocupa a toda la clase, tanto de lo pues, baja, de estratos 1, 2 y 3, pero también está empezando ya a tocar el bolsillo de los estratos 4, 5 y 6, porque ya prácticamente los productos cada vez se están volviendo más costosos y a eso le sumamos lo que mencionamos anteriormente, el tema del dólar. Pues sí, fíjese que el tema del dólar tiene un impacto inflacionario grande. Eh, Creo que es 20% de la comida que consumimos los colombianos es importado. Entonces eso le pega directamente pues a donde más duele, en el bolsillo de los consumidores.
que es el mercado pues, la alimentación. Eh, entonces, me parece pues muy complicado de que no se reconozca, pues primero de que hay que hacer una cruzada fuerte contra la inflación. Estamos ya en el 14,4% fue la de octubre, y eso pues parece que va a bajar un poco hacia final de año, pero 13, 14% de inflación anual es un golpe muy fuerte al bolsillo de todos los consumidores. Eh, bueno, uno podría decir que eso no solo sucede en Colombia, eso en Estados Unidos la inflación está en 6,5%, para ellos eso es muy fuerte, y en el mundo, pues en Inglaterra es del 11%. Entonces, digamos, el fenómeno de la inflación es un fenómeno global, pero acá, digamos, por ser una economía, digamos, más descuadernada, sí, un poco más desordenada, la inflación es mayor, pero digamos hay que tener mucho cuidado con eso y pues yo no sé exactamente, no he hecho el cálculo de cuál es el gasto del gobierno, creo que el, el, el- el presupuesto con el que cuenta el gobierno fue el que le dejó la administración anterior y no ha podido hacer modificaciones, pero digamos, hay que ser muy cautelosos con cuando tenga el presupuesto propio, el gobierno, que va a tener que mantener una política de austeridad para que la inflación no se siga disparando. Ojalá tenga esa razón, digamos, ese conocimiento lo tenga muy presente para tomar las decisiones de gasto que vaya a ser el año entrante. Doctor Salomón, finalmente, si usted pudiera dar una sugerencia en materia económica al gobierno, ¿qué le diría en estos momentos? Pues primero de que hable con una sola voz y que le deje al ministro de Hacienda la vocería en temas económicos. Eh, pues Petro estudió economía 4 años en el externado, bueno, y él sabe algo de eso, pero debiera dejarle la vocería al que verdaderamente sabe y al que es responsable por la toma de las decisiones que tienen que ver con la economía, y ese es José Antonio Campo y no es Gustavo Petro. Me parece que ese sería, digamos, el consejo fundamental de que deje el tema económico a los que están encargados de ese tema y no lo asuma él. Doctor Salomón Kalmanovich, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Con gusto. Buenas Y a ustedes, noches. y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con nosotros. Hasta aquí Sala de Prensa. Sigan conectados con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.